De entrada decirles que María y yo estamos encantados del éxito de la convocatoria. La última vez que hicimos un acto semejante éramos 3, que fue para celebrar bueno, pues si cuentas a todos los espíritus benéficos que habían estuvimos en la FNAC de Madrid para presentar el día de Patrick Lifermo. De Patrick Lifermo, que como saben es uno de los personajes de este libro, una de las personas que aparecen en este libro, y del cual los dos somos los grandes apasionados. De hecho, Jacinto y yo nos conocimos hace ya 15 años por nuestro mutuo amor por Paddy Lifermo. Quedamos un día, ¿te acuerdas?, en el Zurich. Tú me dijiste, yo iré con El País, todo subrayado de rojo, y yo iba con un libro de... Porque no nos conocíamos, entonces estas cosas tipo espionaje... Y quedamos para hablar de Patrick Lifermo. Sí. Y bueno, y desde entonces pues, nos hicimos amigos. Muy buenos amigos, sí. Y seguimos hablando de Paddy Lifermo, además. Y nos embarcaron en una presentación de la obra de Patrick Lifermo y celebración del Día de San Patrick, y reunimos a muy poca gente, éramos 4, ¿no? 4 o 5, pero en cambio llevamos unas botellas de vino y fuimos muy felices brindando a la salud de Patrick Lifermo y de todos los viajeros aventureros y buscadores de la belleza, que son lo que nos une mucho a María y a mí, que es el gusto por este tipo de personajes. Aquí no les podemos... yo les quería traer cosas que podrían un poco simbolizar la aventura de esta gente. Concretamente de Patrick Lifermo, ya saben que él secuestró a un general alemán en Creta, fue un héroe de guerra y aparte de un gran escritor. Entonces a mí me hubiera gustado traerles el coche del general alemán, o por lo menos los banderines del coche del general alemán, que se los quedó Patrick Lifermo. También al general alemán que secuestraron le desapareció la medalla, y siempre hemos pensado, tanto María como yo, que la medalla esa se la quedó Patrick Lifermo, nuestro querido amigo Patrick Lifermo. Y bueno, yo de esto no tengo en casa, no tengo ni banderines de coches de generales alemanes, ni los mismos coches, pero en cambio me he traído para dar un poco de ambiente. Esto los que sobre todo los que hayan seguido un poco el tema de la historia militar y tal, que es una caja de máscara de gas que usaban los soldados alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Son esos elementos icónicos de los soldados alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Esto, como ella va a poner el lado de la belleza y va a poner el lado de la estética, y estas historias de las que vamos a hablar y de las que trata su libro son sobre todo de personajes amantes de la belleza, bueno, también hay muchos aventureros, y yo reivindico ese lado de los aventureros, como Patrick Lifermo o como Norman Lewis, que también fue oficial durante la Segunda Guerra Mundial y también aparece en estas páginas. Bueno, pues esto lo pondremos aquí, sí, y nos servirá un poco de recordatorio de que estamos hablando de aventureros, gente que luchó en la guerra y tuvieron aventuras. Los personajes de mi libro creo que todos comparten unas características. Todos fueron unos outsiders, ya en su propia época eran raritos. Era gente, digamos, que no les interesaba para nada atesorar bienes materiales ni dinero. Era gente apasionada por lo que hacían. Si escribían hasta morir. Si hacían fotografías o no sé, si pintaban. Bueno, pintores no hay. Pero eran valientes, eran aventureros. ¿Me oís? Sí, es que tienes que hablar un poco. Lo que pasa es que yo me he traído preparado un rollito. Te quiero decir que si me vas a... Pues te voy a seguir presentando un poco antes de que... Pues preséntame, que yo luego os contaré en el libro habrá gente a la que ustedes conocerán, seguro que conocerán prácticamente a todos los personajes, y con unos se identificarán más que con otros. No sé, ella y yo nos hemos hablado de Patrick Lifermo, que era una persona a la que apreciábamos mucho los dos, como escritor y también como figura vital, pero estará Larry Darrell, que para ella es tío Darrell. Larry. Yo no tengo esas confianzas, dado que está muerto, ya no las voy a tener nunca. Está también Henry Miller, que es una persona con la que quizá a lo mejor no tener demasiadas confianzas, ¿no? Y hay toda una serie también de personajes. Hay otro personaje al que yo conocí personalmente, que es Norman Lewis, que es un gran viajero, un hombre que hasta los 90 años estaba viajando. Y por ejemplo yo cuando le conocí acababa de volver de Papúa
de Papúa Nueva Guinea, llevaba varios meses conviviendo con los últimos caníbales de Papúa Nueva Guinea y explicaba historias muy bonitas. Explicaba, por ejemplo, que lo primero que le dijeron fue: lástima que no hubieras venido antes porque te hubiéramos comido. Y luego ese famoso saludo de los papúes, que cuando me dio la mano, tengo un hombre de 80 y pico de años, pero todavía muy divertido, muy irónico, y me dijo: valoro sus excrementos, que es el saludo papú típico de la gente, pero claro, es un poco desconcertante cuando te encuentras a un señor mayor de 80 y pico de años y tal. Él también está muerto, todos los personajes de este libro están muertos, unos más lógicamente, porque eran del siglo XVIII, ¿no? Incluso el más antiguo es del siglo XVIII, con lo cual ninguno se va a poder quejar de esta presentación. Están todos muertos. El último probablemente es Pani, el último que murió, que fue hace... En febrero de 2011. Patrick Leigh Fermor, yo tengo una debilidad especial por Patrick Leigh Fermor. Les he traído una cosa, bueno, que a mí me hace mucha ilusión, que a lo mejor a ustedes también les puede hacer una cierta gracia para darle aquí, que son unas cartas de Patrick Leigh Fermor. Son unas cartas manuscritas que yo tuve una correspondencia con él. Por estas circunstancias de la vida, pues nos hicimos amigos y él me escribió algunas cartas. Pero esto tiene el valor del testimonio de que pueden ver cómo escribía, cómo era la grafología. Incluso si alguno de ustedes es grafólogo podrá entender su carácter, cosas de su carácter. Son dos cartas, una enviada desde su casa de Inglaterra, cuando tenía casi 90 años, y la otra desde su casa de Grecia, que es la casa de Carla Mili, que María la ha visitado y ha conocido a gente que lo conoció a él y tal. Les paso estas cartas para que las vean. Esto tiene la gracia también de que sale citada el famoso poema de Horacio, que constituye una de las grandes anécdotas, lo cuenta María en el libro. Cuando él secuestró a este general alemán del que les he hablado en Creta, se lo llevaron a la montaña para esconderlo mientras los buscaban las patrullas alemanas, y el general alemán en un momento determinado se puso estupendo y, mirando a la montaña, empezó a recitar una de Horacio, y Patrick Leigh Fermor continuó la oda de Horacio en latín, para sorpresa del general alemán, que pensaba que lo habían secuestrado una pandilla de bandidos cretenses, y entonces se dio cuenta de que más allá de la guerra, más allá de la enemistad, pues había la unión de la belleza y la unión de la cultura, que es algo de lo que habla mucho este libro, porque todos los personajes, curiosamente, que ha ido seleccionando, de los que habla María, son personajes que están vinculados, se me han pasado un poco la antorcha unos a otros, la antorcha de la cultura, la antorcha de la belleza en general. Los perfiles que hace María de estos personajes son sensacionales, son estupendos, porque por un lado hay la altísima cultura que ella tiene, y la descripción que hace de esos personajes pues culmina todas nuestras expectativas sobre el perfil del personaje, pero además tiene un especial gusto por la anécdota y explica cosas muy divertidas. Es un libro además muy divertido, con estos personajes sublimes que están continuamente viviendo síndromes de Stendhal, pero que al mismo tiempo presentan aspectos muy humanos y algunas veces incluso muy ridículos, estos personajes. La parte que a mí más me gusta del libro, que a mí más me interesa, es que ella no solamente se limita a trazar el perfil de estos personajes, sino que luego va en busca de ellos. Se embarca en una aventura, más allá, después de la aventura cultural, de rastrear en libros, en bibliotecas, en archivos, la información sobre estos personajes. Luego se va a ver los sitios en los que ellos vivieron, y sobre todo los sitios que tienen que ver con el tema básico del libro, que es Italia y Grecia, los dos lugares, digamos, que son para María la cuna de todo su amor por la cultura, su fascinación por toda la cultura. Entonces ella los sigue a los sitios, y nosotros encontramos al personaje María yendo a Capri, yendo a Taormina, yendo por las montañas de Grecia, por Creta, y siguiendo el rastro. Es una cosa muy bonita, la verdad. Yo en esto me identifico mucho con ella, esa sensación de intentar encontrar lo que pueda quedar de esas aventuras vitales, de esas experiencias de relación con la belleza y con el paisaje que tienen estos personajes.
Yo en algún caso lo he hecho. Yo me recuerdo haber ido a la casa de Somiers, a la casa de Lawrence Darrell, sí, después de muerto él, para buscar lo que decía Lawrence Darrell, el espíritu del lugar. Es algo que María hace durante todo el libro, buscar el spirit of the place, ¿no? En algunos lugares he llorado amargamente porque llegaba a casas que el autor, por ejemplo, en el caso de D.H. Lawrence en Taormina, había descrito la Fontana Vecchia, donde él vivió y escribió poemas maravillosos, como un paraíso, y lo era en aquella época. Los limones bajaban hasta el mar, era un lugar idílico. Y cuando yo llegué a Taormina fui la Fontana Vecchia, y veo un cartel, Fontana Vecchia, y era un barrio, el barrio más horroroso que hay ahora en Taormina. Se han cargado todo, los limones, bueno, y son casas, y en mitad de la casa de donde vivió D.H. Lawrence, han metido una casa así, como en diagonal, en mitad del jardín. Entonces empecé a llorar como una magdalena, digo, ¡oh! Y la amiga que me acompañaba decía, hombre, no es para tanto, mira, si hacemos una foto desde aquí, no saldrá. Digo, pero yo es que... Y en general ha habido muchos momentos de este tipo, pero han sido muy pocos, porque todavía el Mediterráneo sigue habiendo o siendo uno de los lugares para mí más fascinantes. Y si quieres, retomo yo te has bañado en la cala de en Corfú, ¿no? La sí, esa... sí, en la mítica cala de San Arsenio, donde él y Nancy nadaban desnudos, se tiraban cerezas y buceaban para cogerlas con la boca. Entonces, pues yo hice lo mismo sola. Podemos tener por seguro de que tiró cerezas y buceó a recogerlas, ¿no? No tiré cerezas, pero me llevé un pastel de espinacas buenísimo y después de nadar me puse allí en una piedra al sol y me lo zampé, súper feliz. Y el lugar sigue intacto, y lo que más me impresionó es que cuando entré es un lugar muy solitario en la costa, es una capillita, bueno, pequeñísima, cabe 1 o 2 personas. Y cuando entré todavía estaba encendida la lamparita, esa lamparita de aceite que hay en todas las ermitas bizantinas de montaña en Grecia, que siempre parece que acaba de entrar alguien a barrer, han quitado el polvo, siempre están como si hubiera un espíritu que limpiara estas... Y San Arsenio seguía la lucecita encendida, tal como en los tiempos en que Larry se bañaba allí. Entonces fue muy bonito, porque por otro lado Corfú también ha sufrido el asalto de la codicia humana y las costas están muy destrozadas, y encontrar ese Corfú mítico ya de Larry Darrell es muy difícil, tienes que irte al interior, pero bueno, si sabes mirar todavía puedes estremecerte mucho en el Mediterráneo. ¿Me dejas ya hablar? Y luego me cortas cuando quieras, ¿vale? Cuenta solamente para que vean que aparte de estas experiencias estéticas stenderianas que tienes y tal, que también tienes mucha coña en el libro, explica lo del babuino este borracho, del personaje este que curó a un babuino borracho y luego se lo quedó. Sí, bueno, uno de los personajes para mí más entrañables y más queridos del libro es Axel Monte, no sé si lo conocéis. El libro La historia de San Miquel estaba en la biblioteca de nuestros padres, y yo es de los primeros libros que leí de pequeñita y me quedé absolutamente fascinada por todas las historias que cuenta, cuál más increíble. Pero la que dice Jacinto del babuino, él cuando se hizo médico de moda en Roma, que todas las señoras ricas acudían a que les curara, aunque no tenían nada y se enamoraban de él, dejó sin trabajo a la colonia de médicos extranjeros, y le odiaban todos a Axel Monte porque era el más guapo, el que más dinero ganaba, el que tenía más clientes. Entonces un día vino uno de los médicos de la colonia extranjera y le pidió, por favor, señor doctor, ¿puede venir a mirar a un allegado mío que está muy enfermo? Y dice, ¿por qué acude a mí si ya tiene usted al resto de médicos extranjeros? No, pero solo me fío de usted. Y cuando llegó a su casa se encontró que tenía un babuino escaldado, se le había caído una cazuela de agua caliente y estaba todo quemado. Entonces Axel lo curó, y un día que volvió a la casa para ver cómo se encontraba el babuino, se encontró al médico y al babuino mano a mano acabándose una botella de whisky, y toda la habitación estaba llena de botellas. Entonces se dio cuenta que era una práctica muy habitual. Y cuando un día recibió una carta de este médico, le dijo, me tengo que ir unos meses, ¿puedes hacerte cargo del babuino? Y se lo dejó, nunca más volvió, y el babuino entró a formar parte de la gran familia Monte, que consistía
en sus dos criadas sicilianas, no, de Capri, caprense se dice, ¿verdad? Un montón de perros y el babuino que ahora se dedicaba a quitar las pulgas. Ese era el cometido del babuino. Pues fíjense, este tipo de anécdotas también explican lo del asesino de Winkelmann, que lo pusieron en la rueda y lo descoyuntaron. Es que está lleno de cosas que a mí me encantan este libro. Porque parecería Peregrinos de la Belleza, que sería una cosa muy estética, y ese contenido es muy emocionante. Y en algunos momentos yo tengo que reconocer que yo he tenido el síndrome de Stendhal leyendo tu libro sobre el síndrome de Stendhal. Qué bien. O sea, hay momentos muy emotivos y muy bellos, pero también hay mucha historia, mucha anécdota, hay una riqueza inagotable. O sea, los lees y los vuelves a leer otra vez, las historias, y eso que te limitas muchas veces en los personajes a su experiencia. Son biografías mediterráneas en realidad. Ellos tuvieron vidas muchísimo más amplias y vivieron en muchísimos más sitios, pero yo me he limitado a seguir sus pasos por cuando vivieron en Italia o en Grecia. Entonces, no sé, puedo contarla, pero igual mucha gente se la ha leído y ya se la sabe. La anécdota del asesino de Winkelmann. Pues nada, cuéntala, ¿no? Sí. Bueno. Winkelmann es el primero de los personajes, uno para mí de los más decisivos, porque es el que desenterró, digamos, el continente de la antigüedad. El arte griego en el siglo XVIII era totalmente desconocido en Europa. Solo se conocían algunas estatuas clásicas, pero romanas, hechas además vaciados en yesos de antiguas, o sea, eran unas chapuzas, pero así todo, Winkelmann, de una manera que no se sabe muy bien cómo, logró, digamos, desenterrar este continente de belleza escultórica griega y escribió un tratado que ha sido decisivo para, digamos, concebir o crear el gusto en Occidente. Hoy todavía somos hijos del gusto estético de Winkelmann. Y este hombre tuvo una vida al principio terrorífica, fue muy pobre, pero como él mismo dijo, renació el día que puso sus pies en Roma. De repente cambió su suerte y le hicieron conservador no me acuerdo ahora, del cardenal no sé cuántos, y le puso a su cargo, digamos, que se cuidara de todas las excavaciones que pasaban por Roma. Entonces, de la noche a la mañana, este hombre que amaba por encima de todo el arte clásico se encontró que tenía que catalogar, que examinar hasta la última estatuilla, hasta la última vasija que se encontraba en Roma, en Herculano, en Pompeya. Entonces, le dijeron, un hombre como usted tiene que viajar a Grecia, y le daba miedo, era muy timorato. Y en lugar de viajar a Grecia, tomó la terrible decisión de viajar a Alemania para ir a ver a un amigo que se estaba muriendo. Entonces ahí, digamos, empezó una especie de tragedia griega. Cuando volvía de visitar a su amigo, que se estaba quedando ciego y por eso fue a verle, paró en Trieste a la espera de un barco que le llevara de nuevo a Roma. Y entonces nadie sabe por qué, era un hombre ya, era rico, tenía cartas de la emperatriz, tenía cartas de todas las eminencias de Italia. En vez de pedir a las autoridades de Trieste que le alojaran o que le ayudaran a encontrar un barco que saliera rápidamente, se alojó en un tugurio en el puerto y allí trabó amistad con un personaje que luego resultó nefasto, un cocinero toscano espantoso, que al final no se sabe tampoco por qué lo asesinó. Lo asesinó de mala manera. 5 puñaladas. 5 puñaladas. Y incluso Winkelmann tuvo, en su larga agonía, porque estuvo como 7 horas agonizando, tuvo tiempo de pedir que le trajeran a su asesino, porque quería perdonarle. El asesino estaba ya por no sé por dónde. Luego, si lo habéis leído, ya sabéis que lo detuvieron y lo descoyuntaron delante del hotel en el que cometió el asesinato. Una historia terrible. Muy truculenta. Entonces, que te gustan a ti esas historias. A mí me gusta, pero además tiene un cierto sentido, porque a uno ve que le gustaban tanto las estatuas griegas y romanas rotas, que al hombre este le descoyuntaran. Pues tiene como cierto, tiene como, no sé, tiene una calidad literaria esa muerte, más allá de que lo pusieran en la famosa rueda y esas cosas tan bueno, pobrecito, pero 5 puñaladas a Winkelmann. No, pobrecito Winkelmann, Diego, pobrecito, cuando estaba en la cúspide de la fama, disfrutaba además de la vida como un loco,
era la persona más feliz que había en Italia, en Roma, era un poco sodomita, también hay que ver. Bueno, un poco, mucho. Y lo pasaba mal por eso, porque en esa época era pena de muerte, la homosexualidad era pena de muerte, se llamaba así, se llamaba sodomitas, ¿no? Y varias de las historias que vivió rozan el mundo del espionaje y tal, porque vivían lo que era un submundo entonces, un submundo de la homosexualidad en esa época. Exacto, pasaba, digamos, de la gloria más excelsa, el Apolo de Belvedere, el Apolo de Belvedere, a lo que, como digo en el libro, a los urinarios públicos, porque me imagino que en Roma en aquella época se hacía la vista gorda con la homosexualidad, por eso había tantos homosexuales que viajaban a Italia en el siglo XVIII, porque allí más o menos se hacía la vista gorda, había lugares en los que se permitía y en fin, estaba muy bien, allí podían sentirse, y digo pobrecito porque eso, con 50 años le truncaron la vida, se tenía que haber ido a Grecia, fue una decisión terrorífica. Tenía ataques de pánico, eso también nos lo acerca mucho, esa idea de que viajar le creaba un conflicto de miedo tremendo y precisamente por no afrontar el miedo a irse a Grecia, se fue a Trieste y lo mataron, lo cual también hay alguna lección ahí para todos nosotros, ¿no? Sí, fue una tragedia griega, vamos, su vida, es merecedor de una ópera incluso, es una cosa... Y este es solo el primero, y en teoría el que nos parece más distante, porque Uckermann, quieras que no, pertenece a una época, a medida que vas avanzando en el libro, vas encontrando personajes más contemporáneos, pues la relación es más intensa. Ahora os voy a contar una anécdota que no he contado, y de todos los personajes, están todos muertos, pero estuve a punto de conocer a uno de ellos, y no lo conocí por un día. Fue a Patrick Leigh Fermor. Mi amiga Dolores Payás, que es traductora, estaba traduciendo un libro de Paddy, y ella estaba instalada en Cardamili. Y me llamó, me dice, María, ¿quieres conocer a Paddy? Yo te monto una cita con él. Entonces, no me lo pensé, al día siguiente cogí un avión, luego cogí un autobús a Cardamili, con muchos transbordos, porque se tarda mucho en llegar allí. Y llegué un lunes, y teníamos cita para el miércoles siguiente, a las 6:30 de la tarde. Y yo estaba nerviosísima, que le voy a conocer por fin, porque yo había estado muchas veces en Cardamili y me lo había encontrado, incluso te conté una vez que me lo encontré en el puerto y nos estuvimos mirando así durante unos segundos, pero yo no me atreví a abordarle, porque eso de ir, ay señor Fermor, cómo me gustan sus libros y tal, me parecía... A él le hubiera encantado, porque era un limón de cuidado. Ya, pues yo no me atreví, luego me he arrepentido toda mi vida. Y luego le he visto, yo me alojaba en un hotel cerca de su casa y cuando pasaba le veía de noche con una camisa rosa muy bonita, el pelo blanco, mantuvo los rizos hasta el final, además, ese pelo ondulado maravilloso, y él siempre estaba trabajando, y lo he visto muchas veces, pero ahora lo iba a ver ya por fin, le iba a estrechar la mano. Y el miércoles por la mañana yo fui, aunque era noviembre, fui a nadar porque hacía muy buen tiempo, Paddy vivía en una casa, en un lugar, yo creo, para mí de los más bellos del mundo, en Cardamili. Es una casa en un promontorio, hay una cala, y yo iba a nadar a la cala debajo de su casa, que él decía que era un paisaje homérico, porque los pinos, los cipreses siguen llegando hasta el mar, es un lugar absolutamente mágico. Y fui a nadar esa mañana y cuando pasé delante de su casa vi que estaba lleno de coches, y pensé, no le voy a conocer a Paddy. Tuve una especie de premonición. Bueno, me fui a casa a comer, tal, y a las 5:30 Dolo me dijo, vete a comprar una botella de Campari para llevarle, porque Paddy tenía 96 años ya, pero disfrutó de la vida hasta el último momento. Cada día se vestía, es lo que hacen los británicos, vestirse para la cena, se ponía una chaqueta de estas de botones cruzados, toda llena de lamparones, pero él no se los veía porque ya no veía. Se metía un pañuelito de seda en el bolsillo, tampoco lleno de lamparones. Eso me lo contó Dolo. Y cada tarde llegaba el drink time, la hora de la copa, y eso no lo perdonaba nunca. Entonces primero una copa de Campari, luego una copa de no sé qué, luego durante la cena se abrían botellas de vino. Y bueno, lo que os contaba, yo iba por mi botella de Campari al pueblo y cuando estaba llegando a la tienda de repente se desató una tormenta, pero de esas, el cielo se puso negro, caían rayos, relámpagos y truenos y suena el móvil. Y era mi amiga Dolo, me dice, María, no tengas prisa, no vamos a ir, dice, se lo han llevado a urgencias.
y lo que yo me había temido. Había comido, había bebido mucho al mediodía, le había dado... Había bailado probablemente. No, había seguro. Y nada, se lo llevaron y esto era noviembre y ya fue cada vez empeorando más y en febrero ya murió. Pero se puede decir de él que disfrutó de la vida prácticamente hasta el último día. Era algo impresionante. Y si queréis saber sobre los últimos días de Paddy Fermor, podéis leer el entrañable libro que escribió mi amiga Dolo Payás, que se llama precisamente Dreamtime, en el que cuenta su convivencia con él, cómo cada noche, pues eso, bebían, dice que ella estaba a punto de ya, vamos, y como se llevaban muy bien porque los dos son sordos, bueno, él era sordo, ella sigue siendo sorda, entonces a Paddy se le perdían los audífonos por la casa y Dolo se los buscaba, se los ponía, le ponía bien el pañuelo. Yo siempre he dicho, Dolo, tú has sido el último gran amor de Paddy y eso a Dolo le hace muchísima ilusión. No es que fuera amor, pero a Paddy le encantaba tener una mujer cerca y seguro que la olía o no la veía bien, pero vería ahí algo moreno, le hacía que le cantara canciones catalanas, por ejemplo, porque él había estado en Barcelona. Y decía, Dolo, cántame esa canción catalana que tanto me gusta. Y ahí, entre copa y copa, pues cantaban canciones catalanas, luego cantaban, yo qué sé. Os recomiendo realmente la lectura de este librito. Y no sé, ahora te os cuento. Bueno, para viajero por viajero, imagínate los que tenemos. Ah, bueno. ¿Cuál es tu favorito de todos? Va, si tuvieras que... Vale, pues ahora sí que... Pero no vale Larry Darrell. Ahora sí que me has... respecto a los personajes, me han preguntado, no muchas veces, pero alguna, ¿por qué no hay mujeres en tu libro? Entonces, ¿por qué no hay mujeres? No es un planteamiento, yo no me planteé, voy a escribir o sobre hombres o sobre mujeres, ni pensé meter una cuota femenina, ha salido así. Yo tengo lista de personajes que he ido haciendo con los años, larguísimas, y aquí solo hay unos cuantos. Déjame decir que mujeres hay una. Sí. Y está en todos los capítulos. Que soy yo. Claro. Porque cuando estuve, la única y última vez que estuve con Jaume Valcorba, sabéis, el maravilloso editor de Acantilado, me dijo, María, tú eres un personaje más del libro. Entonces me hizo felicísima, me sentí muy orgullosa. Pero aparte de que estoy yo siempre le contesto cuando me han hecho esa pregunta, si yo hubiera escrito sobre Asia o sobre Oriente Medio, prácticamente el libro serían mujeres, porque a esa zona del mundo viajaron no solo mujeres intrépidas, valientes, sino que fueron escritoras maravillosas como Freya Stark, Gertrude Bell y muchas más que ahora no me acuerdo. Sigue habiendo, incluso en esta sala hay mujeres, una mujer que sigue viajando por Irán, ha escrito libros sobre Irán, maravillosos, Ana Briongos. Hola, Ana. Entonces, ese libro, lo que os digo, si hubiera escrito sobre ese ámbito, sobre todo serían mujeres. Ese libro ya existe, lo ha escrito Cristina Morató, y también os lo recomiendo, es muy bello. Pero en este son hombres que yo me he ido enamorando de uno tras otro a medida que leía sobre ellos, viajaba a sus lugares. Cada vez cuando estaba metida en uno, estaba enamorada de este, luego ya me enamoraba del siguiente. Pero voy a aprovechar para deciros que hay un personaje en el que nadie repara, nadie me ha preguntado por él, porque no es sexy, no es glamuroso, pero para mí fue uno de los europeos más influyentes que han existido. Al principio, además, para mí es el más importante porque él es el que me inspiró este libro. Es el que me hizo empezar a investigar todos los demás, curiosamente. Y se trata del filósofo bizantino del siglo XV, Yorgos Gemistos Pletón o Plizón. Pletón aparece en los escasos libros de filosofía y de historia que todavía se le nombra. Este sabio bizantino se puede considerar con toda propiedad el último de los paganos. En pleno siglo XV y en medio del imperio bizantino, él mantenía abierta clandestinamente una academia platónica en la que todavía se estudiaba a Platón, por supuesto que él se puso Plizón o Pletón por similitud con Platón. Plizón significa abundante, Platón es ancho, Platonas. Y mantenía
una academia clandestina en la que se estudiaban los antiguos filósofos, primero en Constantinopla y luego, cuando lo echaron de Constantinopla, en Mistras. No solo estudiaban a los antiguos filósofos, sino que seguían practicando los ritos paganos. Adoraban al sol, cantaban el himno de Apolo o Mitra, importado por los griegos y convertido en Apolo. Entonaban, bueno, todos los ritos de la antigüedad. Él los había ido conservando. Este señor, este maravilloso europeo, con 82 años, no tuvo ningún inconveniente. Es uno para mí de los más aventureros, aunque ya te digo, no sobresale, y he escrito al final un poquito de puntillas sobre él. Este hombre maravilloso, con 82 años, no tuvo inconveniente en acudir a la llamada del emperador Juan VIII Paleólogo, que ante la inminente invasión de los otomanos del Imperio Bizantino, se le ocurrió la estratagema de convocar un concilio en Florencia. Dijo: voy a hacer el paripé del concilio y de paso les voy a pedir ayuda a Occidente, que me ayuden con armas. Entonces, como sabía que los señores de Florencia estaban ansiosos, sedientos de manuscritos de la antigüedad y sobre todo de Platón, él cogió y llenó sus baúles y los metió en el barco, se embarcó, tuvieron una travesía terrible, desembarcaron en Venecia y de allí a Florencia. El concilio tardó 2 años. Mientras el emperador se reunía con el patriarca de Constantinopla y con el papa de Roma para tratar sobre cuestiones tan importantes como si los sacerdotes debían llevar barba o no, si había que poner levadura en el pan de la misa o debía ser ácimo, o si el Paráclito, si el Espíritu Santo era realmente una persona divina o no lo era, nuestro filósofo deambulaba por Florencia y se hizo amigo de Cosme de Medici. Le invitaron porque se dieron cuenta del tesoro que tenía con él, y todas las tardes se reunían en la deliciosa Villa Carreggi, en las colinas de Florencia, y allí, en torno a una mesa bien servida, bebían vino, comían y discutían. Hablaban, más que discutir, hablaban civilizadamente de geografía, de filosofía, de poesía. Y sobre todo le preguntaron: ¿pero cuáles son las diferencias entre Platón y Aristóteles? Porque Aristóteles era muy conocido en Occidente, incluso por San Agustín, estaba integrado en el cristianismo, pero Platón era un total desconocido. Y nuestro sabio, en el tiempo que tenía libre, escribió el que para mí es uno de los opúsculos fundamentales de la historia de Europa, llamado De las diferencias entre Platón y Aristóteles. Cosme de Medici quedó tan impresionado al oír esta conferencia, que encargó al hijo de su médico personal, Pico de la Mirandola, que abriera inmediatamente en Florencia una academia platónica para continuar los estudios de la antigüedad. Y con ello se puso en marcha esa inmensa rueda que fue el Renacimiento, y que somos hijos y deudores todavía de ese inmenso movimiento. Por eso he querido rendir también, aunque un poco de pasada, un homenaje a este maravilloso aventurero, porque con todos esos años desarrolló una labor increíble. Volvió, cuando terminó el concilio, no consiguieron ayuda de Occidente, los ortodoxos siguieron dejándose barba y los occidentales se la afeitaban, unos ponían levadura y los otros no, y al final los otomanos invadieron Constantinopla, como sabéis, en 1453, pero nuestro viejo sabio había muerto afortunadamente un año antes, con 90 y muchísimos años, casi como Paddy, sin enterarse. Y bueno, ese quizá, cuando me preguntan quién es tu favorito, yo diría que sé. Los otros son más sexys. Lo descubres tarde, porque este es el último y es le 4 páginas. O sea, todo esto que nos has explicado son 4 páginas del libro. Sí. Imagínate todos los demás y la cantidad es que en realidad iba a empezar por este personaje. Ya os voy a contar otra. Perdón, debe ser el principio de otro. Ahí, esta puede ser la idea. Vale. Es el principio del siguiente libro. Oh, sí. No, os voy a contar una... Peregrinos de la Belleza 2. Sí. Peregrinos de la Belleza y la Filosofía, en este caso sería, ¿no? Vale, puede ser. Os voy a contar una anécdota relacionada con... Primero iba a ir este personaje.
Entonces, yo no había escrito un libro en mi vida. Y tenía un temor reverencial a la escritura. Y pensaba que cada frase que yo compusiera tenía que estar a la altura de Faulkner, de Cervantes. Entonces, yo nunca empezaba. Esto paraliza un poco, ¿eh? Sí, paralizaba muchísimo. Entonces, una persona muy cercana y muy querida me dijo, ¿por qué no te compras un cuaderno y pones el título? El título siempre lo he tenido claro, siempre sabía que mi libro se iba a llamar Peregrinos de la Belleza. Entonces escribí Peregrinos de la Belleza. Y luego durante mucho tiempo escribí una frase muy absurda, muy poco digna de Faulkner ni de nadie, pero que se terminó convirtiendo en nuestra casa en una broma muy divertida y está relacionada con el viaje de nuestro filósofo a Venecia y decía: la noche era fría y desapacible en Venecia y mayormente llovía y no pasaba de ahí. Entonces nos reíamos muchísimo y me decían en casa que mayormente sigue lloviendo en Venecia o ya has pasado y tal. Entonces cuando terminé el libro yo dije, tengo que meter la palabra mayormente en algún sitio porque me encantaba. Pero claro, quedaba fatal en todas partes. Y al final quedó en el principio de todo, en la cita a mi marido, que es el que me animó, porque también sabéis, soy traductora y he tardado en total 10 años en escribir este libro. Primero porque era muy lenta y una vez hasta que Javier me dijo, ¿por qué no te compras ese cuaderno y empiezas sujeto, verbo y predicado? Y un día empecé sujeto, verbo y predicado, y lo llené, y lo terminé. Pues el libro es todo menos sujeto, verbo y predicado, ¿eh? Bueno, mira, fui aprendiendo por el camino. Ella hace esta explicación, pero yo que hace 15 años que la conozco y desde el principio intercambiamos mails y mensajes, yo cada vez que me llegaba un mensaje de ella al ordenador, paraba todo lo que estaba haciendo, desconectaba, y decía, bueno, ahora es media horita de lectura clásica. Y era maravilloso, porque era una incitación al viaje, a la lectura. Ella iba escribiendo como si hablara consigo misma, que esto era precioso. Sí, nos escribíamos mensajes sus sobre dudas, el lago sus problemas, de Nemi. Y de repente, Siempre... pues, he estado así, esto, el lago de Nemi, he estado en Nemi. No, y él me contaba, pues yo he estado haciendo un cursillo sobre vida monástica en Elche y cosas así, o sea, éramos un poco pedantes. Un poco, pero bueno, nos lo pasábamos pero bien. deliciosamente pedantes, ¿no? Sí. Porque era muy Eran cosas bonito. muy bonitas. Y yo cosas... desde el primer día que leía estas cosas pensé, la mujer tiene que escribir, es que va a escribir, seguro. O sea, he podido ir viendo cómo te has ido animando pero me ha costado a hacerlo. muchísimo. Desde el primer momento eres una escritora. Desde luego, el primer mail eres una escritora. Bueno, y luego también, como veis en la solapa, soy traductora de profesión. Entonces los traductores, para sacarnos un sueldo, tenemos que teclear muchísimo cada mes. Y mientras había trabajo, porque mi prioridad era trabajar y trabajar. Entonces, de repente llegó la crisis y, bueno, me encontré que había 2 semanas en que nadie me encargaba nada. Y yo me quedé, bueno, qué agobio. Y también esa persona cercana y querida me dijo, pero ¿no te das cuenta que puede ser esa oportunidad que estabas deseando y esperando para poder escribir? Y también, junto con lo del sujeto verbo predicado y la crisis y el tiempo que me dejaba la crisis, pues lo pude terminar. Y luego, mientras lo escribía, yo tenía unos cuantos sueños. Todo el que escribe tiene sueños. Y se han cumplido todos. Por eso me siento inmensamente feliz, y más estando como estoy hoy, rodeada de tantas caras queridas, amigas, mi familia, mis amigos, mi maravillosa editora, Jacinto, Paddy y todos ellos. Yo soñaba, bueno, primero soñaba con terminarlo, decía, ay, lo terminaré algún día. Y luego decía, ay, si lo publicara Acantilado, para mí era un sueño. Era mi editorial favorita, pero bueno, y se ha cumplido. Lo presenté y al cabo de poco tiempo Jaume Valforma me llamó a su despacho y empezamos a hablar. Llevábamos 20 minutos hablando y todavía no me había dicho nada, yo estaba negra. Y al final ya me atreví porque yo estaba muy impresionada de estar con él y no le conocía. Y él tenía allí mi libro delante. Y digo, pero, bueno, Jaume, me atreví a llamarle así, ¿vas a publicarlo o no? Me dice, se empezó a reír y me dice, ah, no te lo había dicho. Pero pues no. Y ya me relajé muchísimo y estuve con él 45 minutos, ya no volví a hablar con él.
pero fueron de los 45 minutos más maravillosos de mi vida. Eso también os lo puedo decir. Y no sé qué más contaros. Bueno, estás donde tienes que estar, porque Acantilado realmente, Bueno, para cumplir un libro como... ese era un sueño, sí. Y luego el otro sueño era que lo presentaras tú. Pues esto era más fácil. Bueno, pero también se ha cumplido. Entonces, y a todos los que os apetece escribir, os animo. Lo de sujeto con el predicado, compraros el cuaderno, poner el título y empezar. Algún día lo terminaréis. Podéis estar seguros. Pero no nos lo publicará Acantilado. Ah, eso nunca se sabe. Eso nunca se sabe. Aparte del filósofo... No te lo esperabas, no se lo esperaba. No, yo pensaba que dirías alguno de mis favoritos. Pero si alguno, cuéntanos alguna cosa más. ¿Por qué te gusta, por ejemplo, Henry Miller? Bueno, Henry Miller me parece maravilloso porque ha escrito uno de los libros más bellos, inspirados, creo que en estado de gracia, sobre Grecia, El Coloso de Marusi. Entonces solo por eso lo adoro. Después me he vuelto a releer incluso sus libros, esos considerados pornógrafos, que ahora ya con el paso del tiempo me han parecido entrañables. Yo también os recomiendo volver a leer Los Trópicos, que tanto escandalizaron y que hasta los años, me parece, 60, en Estados Unidos no levantaron el veto para que la gente los pudiera leer. Y que ahora bueno, era un poco ligón, pero al mismo tiempo era un escritor maravilloso. Las cartas con Lawrence Darrell. Las cartas, ¿te acuerdas? Que era nuestro libro de cabecera durante mucho tiempo. Las cartas que intercruzaban Lawrence Darrell y Henry Miller son maravillosas. Son maravillosas. Por Edasa, y bueno, son una mina. Son dos personajes, dos caracteres muy curiosos también, porque además también dicen algunas mentiras, sí. también les puedes pillar en algún renuncio. Sí. Todo lo que dice Lawrence Darrell sobre cómo va creando el cuarteto de Alejandría, cómo avanza, entonces me recuerda un poco a ti en esto de que yo, es que este libro no lo veo. ¿Te acuerdas que decía de Justin? Este libro no lo veo. Sí. ¿Sabes? Para que veas. Sí, no, y Henry Miller, mucha gente, o sobre todo mujeres, me dicen, pero es un pornógrafo, es un no sé qué. Y para mí, sin embargo, Henry Miller, aparte de ser el escritor del Coloso de Marusi, es un hombre adepto al budismo zen, le entusiasmaba todo lo relacionado con Asia. Su sueño era retirarse en el Tíbet, en una cabaña, pero bueno, lógicamente no estaba llamado a la vida musical ni a vivir en cabañas, porque a los 60 empezó una carrera meteórica como autor, se convirtió en una especie de santón, donde vivía en Big Sur, que también he estado viendo su casa en ese lugar maravilloso de California. La gente iba como un poco a tocarle las vestiduras, a consultarle, y para mí es sobre todo esa persona, me parece absolutamente entrañable y maravilloso. Y si no habéis leído El Coloso de Marusi y pensáis viajar a Grecia, que por cierto animo a todo el mundo a que viajemos ahora a Grecia, es cuando más necesita Grecia que viajemos y que gastemos dinero allí. Os recomiendo que os llevéis El Coloso de Marusi bajo el brazo, os pongáis allí debajo en una platía, en una plaza de estas griegas, debajo de un enorme plátano, y que paséis las páginas, os pidáis una cerveza o un vino blanco frío y os aseguro que vais a ser inmensamente felices. Está descatalogada, me parece. Sí, pues hay que reeditarlo, Acantilado. Tienes que editarlo, Sandra. Ahí está, ahí la pregunta típica con respecto al libro es ¿Italia o Grecia? Ya sabemos la respuesta, sabemos que tú eres una heredófila compulsiva, pero Italia también es otra de tu patria de adopción, ¿no? Exacto. Y luego piensa además que el Imperio Romano continuó en Constantinopla y allí se hablaba griego en ese Imperio Romano. Entonces yo creo que son mundos que están absolutamente entremezclados, no se puede hacer una separación. Y además, como hemos visto, ¿no?, los señores de Florencia que estaban creando el Renacimiento estaban bebiendo de todos los manuscritos griegos, desempolvando, buscaban, iban a monasterios por toda Europa, viajaban, incluso robaban manuscritos. Está yo totalmente imbricado en las dos culturas. Por eso para mí este libro yo lo considero un homenaje personal al mundo grecolatino. Es una expresión de amor de algo que a mí me ha fascinado desde muy pequeñita. Como cuento en el prólogo, bueno, eso no lo cuento, mis padres
me compraron una enciclopedia de pequeña, que había muchos tomos, y uno de ellos era mitología griega y romana, pero no estaba con dibujitos, como se hacen ahora, dibujitos de Atenea, como si fuera una, no sé, de dibujos animados. Eran dibujos auténticos. Estaba Prometeo encadenado en el Cáucaso, lleno de cadenas, y tenía las tripas medio enseñando, y venían las águilas y le comían el hígado, y yo me quedaba absolutamente fascinada. Y la historia de Pandora, me acuerdo, que se abría una caja y salían todos los males de la humanidad. Yo me quedé enganchada desde pequeñita a ese mundo. Entonces un poco ha sido una continuación en mi vida. Y luego he descubierto que como yo hay muchísima gente herida por lo mismo. Y eso es lo que he escrito este libro, un poco para preguntarles a ellos: ¿a vosotros por qué os fascina tanto este mundo? Y cada uno me ha ido dando su respuesta. Y no hay una sola, cada una tenemos nuestro mundo personal. Y luego es un homenaje al mundo grecolatino, pero también por extensión al ámbito mediterráneo, pero entendido como ese gran mediterranólogo que es Manuel Vicent lo describe. Él siempre dice: el Mediterráneo no es un lugar, es una categoría del espíritu, es un lugar ideal, un lugar en el que se ha perseguido un sueño inalcanzable, porque todo lo que emprende la humanidad nunca se alcanza. Y el compendio de mi libro está también precisamente al principio, y es de una mujer, George Eliot, que tenía que escribir bajo este nombre para poder publicar en el siglo XIX, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba, pero la cita del principio también habla de este ámbito como un lugar ideal, que solo ha existido en el corazón de los seres humanos. Y ahora, si me permitís, me encantaría leeros un trocito que a mí me fascina, y es de Larry Darrell, que ha sido uno, digamos, de mis mayores maestros en esta aventura mediterránea. En su libro dedicado a Corfú, que se llama La celda de Próspero, escribe: todo el Mediterráneo, las esculturas, las palmeras, los héroes con barba, el vino, las ideas, los barcos, la luz de la luna, las gorgonas aladas, los hombres de bronce, los filósofos, parece surgir del sabor agrio y picante de las olivas negras entre los dientes. Un sabor más frío que la carne, más viejo que el vino, un sabor tan viejo como el agua fría. Cosas como estas me han hecho levantarme de la mesa e irme corriendo al Mediterráneo. Muchísimas gracias. Hombre, la verdad es, aprovechando que la tenemos aquí y que pues, muchos habréis leído el libro o tenéis conocimiento del libro, si queréis preguntarle algo, queréis saber algo, es el momento. Yo haría una pregunta: ¿dónde tenemos que ir? O sea, ¿tiene 2 o 3 sitios que estén a la altura de lo que descubrieron toda esta gente y de lo que pudieron ver toda esta gente? Mira, te voy a contestar no diciéndote un sitio. Yo creo que hay, en todo este ámbito grecolatino, hay nombres de lugares que tienen tanta fuerza todavía, porque el otro día en un foro de internet me preguntaron: es que no eres demasiado romántica con esto del Mediterráneo, no estás muy ensimismada, no sé con qué me dijeron. Pues el Mediterráneo es un pudridero, el Mediterráneo pasan cosas terribles. Y dije, efectivamente, en este libro se habla del Mediterráneo como uno de los ámbitos geográficos más sangrientos de la historia. Ha habido batallas terribles, ha habido piratería, ha habido hambrunas, ha habido tráfico de esclavos, sigue habiendo hoy en día tráfico de personas. Es uno de los mares más contaminados de la tierra, pero todavía hay lugares que, si tú evocas sus nombres, si tú dices en tu mente o en alto, dices Atenas, Roma, Taormina, Samotracia, Delfos, Delos, Siracusa, a mí todavía por lo menos se me pone la carne de gallina, porque están tan cargados de fuerza, de magnetismo, de historia, que solo con evocarlos convocas ante ti toda la fuerza de esos lugares. Entonces yo no te diría un solo lugar, hay miles.
Y a pesar de la contaminación, de la especulación inmobiliaria, todavía te puedes perder por lugares maravillosos, pero incluso en la propia Atenas, que yo he conocido gente que va a Atenas y dice, pues yo no sé qué ves tú en Atenas, yo no veo más que papeles en las aceras. He visto... Deben ser dracmas ahora. Sí. O gente que incluso no ha subido a la Acrópolis porque dice, wow, ya la veo desde aquí, qué pereza subir esas escaleras. No lo sé. Yo creo que en la propia Atenas todavía puedes encontrar absolutamente toda la magia, toda la belleza de este mundo. Yo por lo menos la encuentro. Es lo único que puedo decir. O sea que yo no me quedaría con un lugar. Cualquiera de los que te he dicho, no sé, son todos absolutamente maravillosos. Grecia además tiene una cualidad, toda la gente vive arracimada en Atenas. El resto del país es un lugar solitario, en el que te puedes perder por unos caminos, los antiguos caminos bizantinos, que están prácticamente intactos. Puedes caminar por unos lugares absolutamente mágicos. Cuando entras en las ermitas bizantinas, todas están abiertas y todas están llenas de frescos, pero son frescos antiguos, intactos. Bueno, intactos no, a veces están un poco estropeados, pero quiero decir que están allí todavía, los puedes contemplar en soledad. Para mí eso es único, es un lugar lleno de magia. Y Italia lo mismo. A mí me gusta mucho hacer montaña, entonces cuando voy por ejemplo a Italia también me gusta perderme, si tú te pierdes por los Apeninos, también encuentras lugares absolutamente maravillosos. Pero en la misma Florencia, hemos estado hace poco, hace 2 años, nos dejaron una casa en pleno agosto en Florencia. Yo recuerdo, a pesar de los turistas, a pesar del calor, ver Santa María del Fiore recortado en la noche, como cuando cuento en mi libro, de jovencita lo vi por primera vez, todavía me hace estremecerme de una manera increíble. Entonces, yo diría que está todo lleno de lugares. ¿Y para los fetichistas compulsivos qué se tiene? ¿Fetichistas compulsivos? ¿Pero de qué tipo? Mira, yo, por ejemplo, yo cuando estuve en Ajaccio fui a la casa de Napoleón y rasqué trozos de la pared y los tengo todos en una bolsa. O sea, por ejemplo, mira, aquí tengo, mira que he traído. Estos son hojas de un laurel de Delfos y una piel de serpiente de Delfos también. Este tipo de pues esto es maravilloso. Este tipo de fetichismo. Esto es maravilloso. Y otra cosa más te diré, mira, esto es la chaqueta del conde Almasi. También es una... La chaqueta del conde Almasi, el personaje del paciente inglés, es el conde Almasi. Pues yo fui a su castillo, que también tengo la foto del castillo, y me pasé una noche en el castillo, que es un pequeño hotelito, y bueno, era la única persona alojada esa noche allí. Entonces, aprovechando que los dueños dormían en la casa de los criados, me fui al pequeño museo que tienen y me probé la chaqueta del conde Almasi y el gorro de vuelo. ¿Y tienes foto? Tengo la foto de la chaqueta. Ah, pero no contigo. No la he podido traerla. La tengo. Y estoy pensando en colgarla en Instagram. Pero me refiero a este fetichismo porque una de las cosas encantadoras que tiene todo este mundo, a ver, en realidad todo esto, la cultura es nada, es una cosa muy etérea, pero cuando empiezas a seguir los pasos de la gente, a visitar los viejos lugares, cuando tú vas a Delfos y puede ser una turistada o la gran experiencia de tu vida. Increíble, ¿no? Beber de la fuente Castalia, correr en el estadio. Yo he estado en Delfos sola, un día de Navidad, nevando, y era aquello en el estadio, sentada en las mismas gradas, que están las mismas en las que se sentaban ellos. Era una sensación con todo el monte Parnaso detrás. Hay que elegir un poquito también los momentos. Si vas en agosto, pues seguro que ese mismo estadio está lleno de gente, pero eligiendo un poquito, yo creo todavía la magia de este mundo, como os he dicho, es tan potente que sí, allí te la encuentras en cada recodo del camino, como decía nuestro amigo Paddy. Levantas una piedra y es que encuentras un mito, todo está lleno de hallazgos. Un poco tienes que estar dispuesto a verlo. Tienes que ponerte los ojos adecuados, ¿no? Las gafas. Entonces, a mí ellos me han enseñado mucho, estos personajes. Ellos me han guiado, ellos me han enseñado y sobre todo tío Larry, cómo tienes que mirar, qué tienes que ver en las islas, qué es importante en las islas. En fin, él llamaba a los habitantes de las islas del Egeo bebedores de luz.
Entonces cuando tú estás allí sentado junto al mar, no puedes evitar, estás contagiado de... Igual yo, como me dices, soy muy romántica o estoy muy ensimismada, como me dijeron el otro día en ese foro, pero yo me alegro porque me lo paso muy bien también cuando voy allí. Y igual tengo alucinaciones, pero... Bueno, Larry decía que a los que nos gustan las islas es que somos descendientes de los atlantes, ¿no? Que somos los descendientes de la sociedad atlántida y que llevamos ese afán por conocer islas y de islas, ¿no? Hablando de Larry Darrell, es que es porque hay una conexión entre Larry Darrell y Paddy el Aifermo. Ellos fueron amigos de jóvenes y hay fotos de ellos bastante curiosas, ¿no? Fueron íntimos amigos y se adoraban y se visitaban. Paddy le visitó en su casa de Chipre, Larry le visitó en su casa de Cardamili. En fin, eran colegas, eran no de armas, pero casi. Eran íntimos amigos. En realidad todos los personajes están muy relacionados entre sí. O se leían unos a otros y llevaban los libros de cada uno en los bolsillos, o eran amigos. Hay una especie de hilo entre todos ellos. Una cadena áurea, sí. Pero Larry era feo y Paddy era guapo. Perdona, pero feo. A mí me encanta. Larry Durrell. A mí me parece que tenía un encanto terrible. O sea, que esto entra dentro de la mitificación, ¿eh? Era bajito. Bueno. ¿Y eso qué? Pero era uno de los mayores seductores de la historia. Sí. Tuvo las chicas más guapas del mundo, vamos, todas las que quiso y más. Y hay una anécdota muy divertida en el libro, que cuando estaba en Chipre y él se divorció de su segunda mujer, de Ivy Cohen, que fue luego la convirtió en el personaje de Justine en el Cuarteto de Alejandría. Todos sus compañeros, sus colegas, cogieron rápidamente y enviaron a sus mujeres de vuelta a Inglaterra porque Larry andaba suelto por allí. Y Larry era un fauno, era bajito, era feo, todo lo que quieras, pero y las debía... Y nariz de botella, pero las debía enamorar de una manera, las debía recitar poesías, yo que sé lo que hacía, pero algo tenía muy fuerte. Qué raras son las mujeres, ¿eh? Sí, Paddy era guapo, Paddy era un tío... Paddy era guapísimo. Yo que lo he visto ya de muy mayor, ese encuentro que tuve con él tan fugaz en el puerto de Cardamili, era un hombre, seguía con esa camisa rosa, yo creo que igual tenía varias, porque siempre estaba con camisa rosa, pero tenía una melena todavía de rizos, tenía una mirada impresionante, por eso mismo yo creo que no me atrevía a acercarme a él, no sé. Ya, me acuerdo que una vez Jacinto me dio una botella de vino, porque ellos eran amigos, Paddy y Jacinto, y yo fui a Cardamili y le dije a Jacinto, quiero conocerle, y él me dio una botella de vino para que yo se la llevara personalmente, pero Paddy tenía una guardia pretoriana. De hecho era para que te la bebieras y te animaras a hablar con él primero. Ya. Bueno, pues tenía una guardia pretoriana que lo cuidaban muchísimo, y en cuanto hice el amago de acercarme a su casa, me detuvieron y me dijeron, muchas gracias, nosotros le daremos la botella. No sé si le llegó nunca a sus manos la botella, porque era buenísima, mejor la botella que le mandabas. Confiemos que sí. No te puedo decir, confiemos que sí. Si no, la podemos haber tirado en la tumba de Chadwin, ¿no? Explicar es que la tumba de Chadwin está en casa de Pero no hemos dicho que si quieren preguntarnos algo. Sí. No, contesta por ahí. Sí, la tumba de Chadwin. Bueno, como sabéis, Chadwin fue amigo de Paddy y le visitó en 2 ocasiones en Cardamili. La segunda estaba ya muy enfermo de SIDA y fue a escribir un libro que estaba obsesionado con él, su libro sobre el nomadismo, que llevaba 15 años con él, y al final se convirtió en Los trazos de la canción, el libro sobre Australia. Chadwin tenía en común con Paddy que a los dos les enloquecía, les gustaba mucho caminar, y cada mañana cada uno escribía y por la tarde igual se hacían 25 kilómetros caminando y luego iban a nadar. Esto fue 4 años antes, esta visita. Murió en el sur de Francia al cabo de 4 años de SIDA. Antes de morir se convirtió a la religión ortodoxa y pidió que sus cenizas
fueran aventadas en un lugar que hay encima de Kardamili, que se llama Exojori, y también es uno de los rincones, yo creo, más bellos del Mediterráneo. Es una aldea diminuta y hay una iglesia pequeñita de San Nicolás, también llena de frescos bizantinos. Está rodeada de olivos y allí, en uno de ellos, que tiene una forma curvada muy, muy bonita, están las cenizas de Chadwin, que es un lugar de peregrinación. Yo nunca he coincidido con nadie, pero van muchos, sobre todo muchos británicos. Y una vez que estaba yo allí, me encontré con un señor, con un rubio. Yo pensaba que era un británico, pero era un griego, y me preguntó si estaba allí por el Anglos. Dije, sí, he venido por el Anglos. Y me dijo, yo le conocí. Y estuve hablando con él porque vino la BBC con Paddy Lifermo para hacer un reportaje sobre Chadwin. Y yo, este griego, que estaba muy orgulloso de haber hablado con Paddy, porque a Paddy lo adoraban en Grecia, era hijo predilecto de Atenas, de Heraclión en Creta. Y yo le pregunté a Paddy, me dijo este griego, ¿por qué no te has quedado a vivir en Creta, donde eres un héroe y toda la gente te quiere tanto? Y dijo, porque precisamente conozco a tanta gente allí que yo, que soy un escritor y muy lento, nunca hubiera podido escribir ni una página. Y por eso me tuve que buscar este sitio tan alejado. Kardamili ya no es el lugar que en el 54 descubrió Paddy y su mujer Joan, y donde construyeron una de las casas para mí más bellas que hay en el Mediterráneo, que por cierto ahora la ha adquirido el Museo Benaki de Atenas y la van a transformar en colonia para escritores. ¿Qué estaba diciendo? Bueno, estabas hablando de que es uno de los sitios más bonitos, una de las casas más bonitas que has conocido. De Bruce Chadwick. Bueno, y lo decimos. Pero es que no sé por qué estaba... sí, que está el griego que había conocido a Paddy, que os estaba hablando de la casa, pero me he perdido. Bueno, son caminos que se bifurcan todo el rato, ¿no? Con unos personajes que llevan a otros, que llevan a otros... Que no sé lo que os quería decir ahora. Sí, lo has contado. Las bonitas de Chadwin estaban Ya está contado. Mejor. Bueno, si alguien quiere comentarle algo, preguntarle Sí, algo... porque nos dicen que ya es tarde. No, que copa de cava. Y sí, que tenemos una copita de cava. Drink Drink time. No es onzo, no es... Exacto, pues brindaremos por Paddy y por todos los demás, y yo brindaré por el filósofo bizantino, que nadie se acuerda de él. Y un poco por Grecia también, que está como para brindarles. Exacto. Hoy hemos venido a hablar de una dimensión poética, digamos, de ese mundo. Todos sabemos que hoy es un día, bueno, todos estos días son muy especiales para Grecia. No vamos a hablar de política porque ya no es una cuestión económica, sino es una cuestión política. Entonces, hoy estoy recomendando libros de amigos. Si queréis saber realmente lo que pasa en Grecia, os recomiendo el libro de Pedro Laya, Grecia en el aire. Él lleva viviendo más de 20 años allí, es un filoheleno, ama Grecia, y él, si leéis este libro, os contará de primera mano qué es lo que pasa realmente, porque él primero defendió mucho a Syriza, y a mí me extrañó que de repente está súper crítico, y el otro día presentó el libro, y precisamente esa presentación fue toda, digamos, política. Hoy ha sido poética, y vamos a brindar por la poesía y por todos nuestros personajes. Y algo en griego para despedir. Bueno, estimillía más a nuestra salud. ¿Quieres que te diga? Ahora de repente no se me ocurre.